Saludos amigos de Esta de la Vuelta, te habla Julio Samuel Sierra. Es un honor para mí, como siempre, estar en este podcast, siempre conversando con personas que admiramos mucho y que entendemos que tienen un testimonio, una historia y unos conocimientos que nos interesan bastante, que ustedes, público revidente, pues conozcan también. Yo sé que con quien vamos a conversar hoy lo conoce la mayoría del país, es un joven bastante destacado, precoz, si se quiere, en muchísimos aspectos, porque desde muy tempranito, pues empezó a brillar, producto de su esfuerzo y de su trabajo. Y es que es un honor para nosotros en esta de la vuelta, en este episodio, conversar con Lord Jaques. Bienvenido, Vladimir. Hola, hola, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Excelente, gracias a Dios, agradecido por la oportunidad y aquí estamos en esta es la vuelta. Hermano, yo quiero de inmediato, y yo sé que es un poquito trillado y cliché, porque siempre empezamos los inicios, cómo comenzaste. Algunos invitados se me ponen bravitos, ay, me suben los ojos, vamos a hablar de... Pero es que es necesario, porque Claro cada que vez que sí. nos vamos a un espacio nuevo, pues quizás esa audiencia no Ujú, conoce tantos detalles. así Entonces es. vamos a comenzar por ese cliché. ¿Quién es Vladimir Jaques, Lord Jaques? ¿Cómo comienzas? Mira, a ver, Vladimir es una persona inquieta, yo no diría que un joven ya, lo fui en algún momento, Soy jovencito todavía, profe. que siempre tuvo el interés de avanzar en la vida. Tú sabes, yo vengo de una familia muy humilde, muy, muy humilde, de muy escasos recursos también, porque muchas veces la humildad no tiene nada que ver con los recursos económicos. En mi caso conjugamos las dos cosas. Entonces, lo que yo aprendí de mi familia fue que hay que esforzarse, que hay que trabajar, Julio, y que hay que hacer las cosas bien. O sea, mi padre, un hombre muy trabajador, muy responsable. Mi madre, una ama de casa que en algún momento, gracias a la insistencia de mi papá, retomó los estudios y eso para mí fue importantísimo porque me sirvió de ejemplo. En mi casa los estudios siempre fueron importantes a pesar de que mi papá llegó a sexto de primaria. Mi mamá se quedó en tercero de bachillerato y él le insistió tanto de que retomara sus estudios ya cuando yo tenía como 11 12 años que ella decidió hacerlo. Wow. Y coincidimos en el bachillerato porque estudiábamos en el mismo centro educativo, que resultó ser un liceo Wow. nocturno. O sea, yo con 12 años mi papá me llevó al liceo nocturno a estudiar porque mi mamá estaba ahí y él también, porque él trabajaba en ese liceo como portero. Entonces, ejemplo de trabajo, ejemplo de que la formación es importante Claro. y eso para mí siempre ha sido como el estandarte. Por eso he estudiado muchísimo, me formé, creo mucho en la formación académica, en la preparación. ¿Qué estudiaste? Estudié comunicación social, pero antes de eso estudié informática, Okey. porque cuando yo decidí ingresar a la universidad, la informática era la vuelta, Ujú. ¿ok? Sí, Y sí. yo necesitaba un trabajo o una profesión que me ayudara a poder contribuir económicamente en mi casa y pensaba que la informática era lo mío. Me gusta mucho todavía, me encanta toda la parte de tecnología, pero me di cuenta en el proceso, y el proceso duró los 4 años casi de la carrera, que yo no quería pasarme toda la vida detrás de ordenadores, trabajando como estando lejos de la gente. Y entonces, luego ya de agotar ese pensum en la universidad OIM, Organización y Método, Claro. me voy a la UAS, donde inicialmente yo no había querido estudiar. ¿Ok? Mi mamá hizo un esfuerzo sobrehumano para pagarme o ayudarme a pagar la OIM, porque La ella comenzó bien. pagándola, pero yo luego asumí esa responsabilidad porque yo lo que quería era comenzar. Y ella me dijo, ok, comienza y en el proceso vamos viendo. Me voy a la UAS y ahí entonces estudio comunicación social, que es casi siempre de donde yo parto cuando hablo de los estudios académicos, porque lo otro es importante y me ha ayudado bastante. La gente no se imagina, sobre todo con esto de las plataformas, Claro. pero la formación en comunicación para mí me dio como las bases de todo, absolutamente todo. Y tu identidad incluso va mucho más ligada, o por lo menos así se ve Ujú. hacia afuera con la Sí. comunicación social. Sí, a pesar de que yo nunca me visualicé trabajando en medios de comunicación. Yo no estudié comunicación para trabajar en medios de comunicación. Yo estudié comunicación porque entendí que era la carrera que me permitía tener un mayor alcance, porque ya yo estaba involucrado en proyectos y programas sociales. Yo comencé como voluntario con 13 años de edad. En ese mismo liceo nocturno me encuentra un programa de formación de jóvenes donde se trabajaba la prevención de VIH-Sida, toda la parte de autoestima, liderazgo, y ahí encontré mi vocación. Entonces, cuando fíjate que el cambio de la informática y todo viene precisamente por eso, porque ese mismo programa me ayudó a darme cuenta como que era lo mío. Entonces, cuando digo, me voy a la UAS a estudiar, analicé todo lo que había y dije, no, pues tiene que ser comunicación.
Vladimir, entonces, ¿cómo de no quizás tener el interés en Ujú, principio de estar frente a las cámaras, sino con un llamado social, una vocación social, exacto. cómo pasas a las cámaras porque te has convertido, y vaya que lo has logrado, en una figura de los medios de comunicación en la República Mira, Dominicana? yo no me considero una figura de los medios de comunicación. Yo me considero una persona inquieta que en algún momento decidió hacer algo que le gustaba y eso terminó gustándole a la gente. Tan simple como eso, porque yo no comencé mi proyecto pensando en trascender o que fuera lo que es. Gracias a Dios que lo es, porque, wow, son innumerables la cantidad de personas que te dice todos los días, mira, lo que tú haces me ha llegado, vi tal historia con la que me identifico, gracias a esto que vi en tu canal pude seguir adelante. O sea, eso es muy bonito, pero yo no lo hice inicialmente porque quisiera trascender. Yo quería hacer algo que me apasiona. Me encanta conversar. La comunicación para mí es mi pasión. No la comunicación como la gente la visualiza, que es medios de comunicación como Claro. tal, sino la comunicación en todo el sentido de la palabra. Y entonces yo dije, bueno, ya que estoy en ese momento, lo que pasaba en mi vida era una transición en términos laborales, yo necesitaba estar conectado con una de mis pasiones. Y por eso comienzo mi proyecto Más allá de las redes, que era mucho más, mucho más abarcador que lo que terminó siendo. Porque yo quería que el público conociera a las figuras más allá de las redes, figuras de los medios, pero sobre todo, Julio, y esto es importante, figuras de las redes sociales, porque en ese momento, 2016-17, el auge de estas figuras virales era indiscutible y los programas de televisión de fin de semana, sobre todo, se servían de ellas para rating, pero el tratamiento que le daban, para mí, no era el adecuado, no era respetuoso. Yo dije, wow, aquí hay algo interesante. Estas personas tienen una historia que lamentablemente nadie conoce porque cuando van a los medios no es de eso que se trata su intervención, se trata de sacarle chiste, de ridiculizar, Sí, de lograr que la gente se entretenga, lo recuerdo muy bien. pero no se enfocan en la parte humana. Yo dije, eso debe ser interesante y me gustaría conversar con ellos y así comencé. Pero yo también quería mostrarle al público, a la República Dominicana, más allá de las redes, el turismo, lo que casi no se vende, no el turismo tradicional, sino nuestras montañas, nuestros pueblos, nuestra cultura, la historia. De hecho, en mi canal, ahí, por ahí todavía creo que la tengo pública, 2 o 3 cápsulas sobre temas históricos, sobre la fortaleza Osama, sobre el ¿Te Conde. apasiona a ti la historia Me entonces encanta también? la historia, o sea, mi materia favorita siempre ha sido la historia, me encanta, porque yo Qué creo bueno. que el que conoce su historia tiene 2 o 3 pasos adelantados a la mayoría, o sea, Eh, ¿sabes? es así. Ahora, Vladimir, después de escuchar eso, que no conocía esa parte histórica tuya, de esa pasión que sientes por la historia, y qué bueno porque compartimos eso, eh, hemos notado que a lo largo del tiempo, del transcurrir de más allá de las redes, de tus proyectos, se ha vuelto también un proyecto de carácter muy personal, Ujú, es decir, íntimo. Las ujú. entrevistas adquieren un carácter íntimo, evidentemente guiado por ti. Tú eres el responsable de darle ese carácter a tu contenido. ¿Cómo entonces sucedió esa transición de que quizás en principio era más para exponer qué había más allá de esas redes, de esos personajes de las redes, Sí, a quizás ya darle esta visión de testimonios, algunos bien crudos, sí, de personas que ni siquiera en las redes eran así conocidas? es, la mayoría no lo son. De hecho, tú sabes que cuando yo inicio y comienzo estas conversaciones con influencers o figuras de redes sociales virales, yo siempre quería que el proyecto, para que fuera sostenible, y cuando digo sostenible, es que no fuera un asunto de 1 o 2 episodios, sino que yo pudiera tener material para estar Claro. ahí permanentemente conversando con Es una personas. lucha eso, profesor. Es difícil. Entonces, como me gustó lo que estaba pasando, yo tenía en agenda y no pensé honestamente que a la gente le iba a interesar, más a mí sí, por eso lo hice, conversar con personas desconocidas con historias interesantes. Eh, Te dije, como me gusta conversar, yo dije, bueno, es que de repente hay por ahí 2 o 3 personas que estén dispuestas a venir y hablarme de su proceso. No tienen que ser conocidas, pero las historias pueden llegar a ser muy interesantes. Y así resultó. Fue un riesgo que tomaste ahí. Tomé un riesgo, pero es porque no lo comencé
como un proyecto que tuviera como esa estructuración de que me voy a buscar El tanto. fin en principio no era los ratings, era un Exacto. gusto personal de hacer ese proyecto. Exactamente, por eso para mí no fueron riesgos, sencillamente fue hacer algo que yo quería hacer. Yo trato siempre de explicar esto porque mucha gente quizás no lo entiende, porque como esto de las plataformas digitales es una realidad y hoy todo el mundo quiere tener un proyecto exitoso, cuando me preguntan y les cuento, a veces la gente no lo cree porque no entienden el génesis de Ujú. todo esto. Y es que para mí se dio como todo natural porque yo quizás no estaba buscando esa trascendencia. Yo estaba buscando hacer algo que me llenara, que me gustara y que aportara. ¿Te das cuenta? Entonces, para Entendido. mí, 2 o 3 personas, 4, 5, 6, 10, perfecto, porque cualquier persona que resultara positivamente impactada por lo que yo estaba haciendo ya era ganancia. Entonces, cuando eso se masificó, fue todavía mucho más gratificante, valga la Claro, redundancia, claro. tú Eh, sabes. dentro de esas historias, dentro de esas conversaciones que hemos podido ver, los que te seguimos y vemos siempre tu contenido, ¿cuál ha sido la que mayor satisfacción te ha generado? La entrevista que a Lord Jaques, a Vladimir Jaques, más lo ha llenado de satisfacción. Wow, no Me sabría. imagino que te la puse dura porque son Es muchas. una pregunta así, porque me han hecho preguntas similares, pero el matiz de tu pregunta es un poquito distinto, porque tiene que ver más con un impacto personal A ti. que con un impacto hacia afuera. Pero mira, es que son muchas, pero O una que te recuerdes, porque sé creo que que quizás la tengo que top es caer en la difícil. misma siempre, porque no tiene que ver con más vista o menos Que a vistas. ti que sentiste Y, más pero satisfecho. tengo que caer siempre en la misma y es la entrevista que le hice a Stephanie y Adrián. Adrián y Stephanie son unos jóvenes de Tenares, una pareja, mm, mm, una historia impresionante, increíble para mucha gente. Y estas personas se dieron a conocer gracias a las fotografías de su preboda, no eran ni siquiera las fotos de su boda. Y la gente comenzó a especular que como él está en silla de ruedas, lamentablemente por un tema de un accidente aparentemente cerebrovascular, que hoy en día se dice que fue una infección, pues ella se quedó con él y todo el mundo asumió que él tenía mucho dinero. Y Puso en duda el sí, amor. el amor. Y inmediatamente yo vi esto, yo dije, no, yo creo que sí hay amor y hay una historia aquí interesante. Y yo me fui a la fuente. Inmediatamente fui, conversé con ellos, encantados de recibirme, fueron muy amables y me contaron su historia. Y a partir de ahí, pues la gente los conoció más, ellos hoy en día tienen una vida pública, la gente sigue el avance de él y es una de las historias más que a mí personalmente me ha tocado más, sobre todo Porque porque el país fue cerrado en marzo del 2020, como 2 o 3 días después de que yo lancé esa entrevista, y yo estuve en cama como un mes y como 2 meses trancado porque me dio COVID. te afectó, ¿verdad? Sí, de inmediato, fui de los primeros. Y esa entrevista estuvo viral en tiempo de COVID. Antes de que Wow. el hacer contenido en esa época se puso de moda después, pero nosotros fuimos eh, Tú inauguraste el COVID, o sea, arrancamos con literalmente. eso, porque eso fue increíble. Mira, yo todavía recuerdo cómo yo vi luego los reportes y todo, y esa entrevista estaba viral, 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 y la gente hablando de COVID y hablando de la entrevista. O sea, fue algo impresionante y es una historia muy bonita. Si no la han visto, les recomiendo que la vean. Por favor. Y hay varias más después de esas con ellos, porque tienen un hijo y todo. O sea, es una historia muy bonita. Así como en la vida hay momentos tan agradables, beneplácitos, positivos, también hay momentos, y me imagino que por ende entrevistas, que no son tan agradables Ujú, y que quizás te impactaron, pero no de la mejor manera. ujú. Para no especificar, no de la mejor manera. ¿Alguna que puedas mencionar de una entrevista que fue difícil, ya sea porque te pusiste triste Son al muchas. oírla o porque te molestaste, te dio impotencia? Una negativa que recuerdes Mira, no te puedo decir, no te voy a mencionar una como negativa, como tal, o sea, no te voy a citar o que te cuál, entristeció pero mucho. sí te voy a decir que en términos generales hay muchas entrevistas que anímicamente cargan bastante y que son muy fuertes y que son temas que realmente generan impotencia, sentimientos encontrados, molestia, angustia también, desencanto, desesperanza, de todo, porque hemos presentado todo tipo de casos. Sí, sí. Y te voy a decir algo, el año 2023, por ejemplo, fue un gran año para mi canal, pero fue un año donde energéticamente el contenido me drenó muchísimo.
Y yo conscientemente de eso me di cuenta. Yo recuerdo que para el mes de octubre, agosto, yo conscientemente grabé muchísimo contenido adelantado y luego me tomé varios meses. La gente no sabía, pues, yo tenía todo grabado ahí, Solo se pero yo veía que se seguía estaba, publicando. exacto, yo estaba eh, tratando de recuperarme y luego tomé la decisión de que el 2024 fuera un año más relajado. Y así fue, gracias a Dios, porque me ayudó bastante. Porque muchas veces el tú tener contacto con estas historias tan fuertes de primera mano, Claro. porque la gente la ve en la pantalla, pero tú tienes la oportunidad de conocer a la persona, de sentir su energía, de conectarte emocionalmente con ella y eso es bastante, bastante fuerte. Entonces hay que aprender a manejar eso también y es parte como de un proceso interno de crecimiento, porque hoy en día ya estas cosas no me trabajan como antes, pero sí en general han habido muchas. Detrás de la camisa, detrás de la Sí, chaqueta, evidentemente detrás de las cámaras hay un ser humano claro. y es difícil quizás desconectarte. Ujú. Te llevas entonces a la cama, te llevas al hogar a veces esa carga. Sí, a veces ha pasado, pero he aprendido a que no suceda, porque es un proceso de aprendizaje. Claro. Cada vez que el proyecto iba trascendiendo más, el interés de la gente aumentaba por estar, las historias aumentaban en términos de profundidad, en términos de qué tan desgarradoras pueden ser. Mucha gente con historias de abusos, de violencia, mucha gente con temas legales actuales. Te cuento que han sido 4 o 5 veces las experiencias que he tenido de conversaciones con abogados que me han dicho, mira, tal entrevista tuya se citó en tal Dios proceso. mío. eh, Increíble eso. Tal entrevista tuya se habló Se de tal utilizó en caso, un ajá, juicio. en un proceso. Y yo, no puede ser, sí, así ha pasado. Entonces, sí, trabajamos muchos temas fuertes. Y la gente, y el que quiere, bueno, es muy fácil darse cuenta de esto que estoy diciendo, del cambio que tuvimos en el 2024 porque si te vas a los tópicos que tratamos, a los temas, al tipo de entrevista, te vas a dar cuenta de la diferencia con respecto al año 2023. Trabajamos muchísimo y fueron entrevistas muy fuertes, las más fuertes en toda mi vida. Yo recuerdo una en particular de una señora que vive en Estados Unidos, que es una entrevista tan fuerte que nosotros cuidamos cada palabra, censuramos muchas frases y la entrevista se sacó hoy y como a las 16 horas y YouTube la restringió. Wow. Y me mandaron una comunicación y me decían tal cosa, tales temas, tal cosa. Y a pesar de eso, la entrevista cogió 1 millón de visualizaciones en 4 o 5 días. O sea, Es para un que tú veas lo fenómeno. fuerte, aún con la restricción que la gente que no maneja las Correcto. interioridades de esto quizás no sabe que cuando un video te lo marcan como amarillo, por ejemplo, que no monetiza, o como rojo, que no monetiza, el alcance también baja, porque las recomendaciones, como es Se un ve tema afectado, fuerte, claro. no te lo recomiendan tanto. Y a pesar de eso, la gente se volcó a verlo. Qué interesante es escuchar eso, Vladi. Yo quería entonces, porque no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer una pequeña radiografía, si así se puede ver, del panorama actual de los medios de Ujú. comunicación. Se están viendo ciertos descontroles, algunas plataformas con un libertinaje excesivo, aunque el libertinaje en sí ya expresa un extremo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo ves tú, a grosso modo, el panorama actual de los medios? Lo que pasa es que lo que pasa en los medios de comunicación es como en las canciones, es un reflejo de lo que la sociedad en este momento está experimentando. Y hay una gran responsabilidad de la parte política del Estado. O sea, tiene mucho que ver lo que el Estado hace o no hace con lo que los medios proyectan y con lo que la sociedad consume. Entonces, la educación, la educación que lamentablemente no tenemos, las deficiencias que cada vez son más evidentes, hacen que la gente muchas veces prefiera consumir un contenido que quizás no es tan edificante. Es un tema de oferta y demanda. Al final, para tú tomar decisiones como la que he tomado yo de hacer un contenido quizás distinto, tiene necesariamente que fundamentarse en el tipo de persona que tú eres y en el momento en el que estás en tu vida. ¿Te das cuenta? Si me voy al inicio, yo hago el contenido que hago por el tipo de trabajo que hice, por el tipo de persona en la que me convertí.
por los intereses que tengo. Pero no así pasa con la mayoría de jóvenes que incursionan en las plataformas digitales. Muchos están buscando resultados inmediatos, están buscando dinero. Y cuando analizan los nichos, lo que funciona es esto, pues esto es lo que voy a hacer. Y cada vez es peor porque si lo vendemos como un modelo exitoso, si lo vendemos como un modelo que funciona, pues cada vez habrá más personas queriendo hacerlo. ¿Te das cuenta? Entonces es un tema también de lo que el público al final está eligiendo, qué es lo que el público quiere ver. Eh, no necesariamente lo que el público quiere ver es lo correcto, pero ¿cómo cambias esa decisión si no es con educación, si no es con formación? Es complicado y precisamente te pregunto entonces, Vladi, esas plataformas Ujú. digitales, por ejemplo, aquí estamos en el Nuevo Diario, que es más amplia, abarcativa, porque también es un periódico y tiene una particularidad como muy propensa a lo propio. Pero las plataformas digitales exclusivas para YouTube han entrado en unas diatribas, en unos debates, polémicas, guerras. Y Ujú. se habla incluso, he escuchado el término bastante, guerra de plataformas. El edificio que sé yo Sí, qué, con el grupo de que sé yo quiéncito. sí. Los de allí contra los de aquí. Eso suma, porque definitivamente views está sumando. Yo veo los Claro. titulares y es Ujú. 100,000, un A las millón. plataformas les suma. Le suma, pero a nosotros, ¿qué No, piensas obviamente tú? a nosotros no nos A la suma. A sociedad. la sociedad, al final es un entretenimiento que no deja, salvo algunas excepciones, no deja muchos aprendizajes. Entonces, si tú lo evalúas desde ese punto de vista, obviamente tendrá sus cuestionamientos, pero repito, tiene mucho que ver con lo que la gente está buscando, porque opciones hay, opciones hay. Entonces es como un gran menú. La gente es la que tiene que decidir lo que quiere ver. Si la gente quiere ver otra cosa, hay opciones. Este programa es una opción, mi programa es una opción. Hay muchísimos otros. Y tú estás teniendo éxito. Tú Sí, eres un referente que yo aprovecho mucho para siempre señalar y lo digo, lo he dicho en este espacio y te uso mucho de referencia. O sea, tú has logrado tener éxito haciendo un contenido que no es ese. Entonces se puede. sí, claro que se puede, pero repito, la gente tiene que atreverse a seguir produciendo contenido distinto para darle opciones al público Y también. no es que es fácil el otro contenido. Es No es menos, más fácil tú y yo irnos a las trompadas aquí es menos y lograr más complicado. views ahí. No es más Claro, lo fácil. que pasa, Julio, es que el conflicto vende. Eso es. Recuerda, yo soy fanático del entretenimiento deportivo, la lucha libre internacional, Sí. y me gusta mucho, me divierte, me entretiene, porque eso es storytelling. Y hay una persona que es parte fundamental de la historia de la lucha en Estados Unidos, que escribió un libro que se llama La controversia crea dinero. Se llama Controversy Create Cash. Y es la verdad. Si tú te das cuenta y buscas los titulares de estas plataformas que tú has citado, te vas a dar cuenta de que siempre fulano le entra a Ah, fulano. fulanito. Perencejo se come a sotanejo. O sea, porque a la gente le gusta eso, le gusta el bochinche, es entretenimiento. ¿Qué tanto aporte? Eso es lo que tendríamos que evaluar, tú sabes. Porque creo que no todas son iguales. Al final se parecen mucho, pero hay diferencias. Sí, Hay sí. diferencias. Y usualmente hay figuras que las mismas plataformas buscan, pero bueno, Claro. eh, Y la gente las pide. las consume. Tú sabes que a la gente le encanta, le encanta ver a quien puede cuestionar. ¿Sabías eso? Qué interesante Y lo eso que tú es, acabas de y eso decir. es O parte sea, a la del gente le éxito. gusta ver. A quien puede cuestionar, eso es parte del éxito de muchas plataformas. O sea, yo te critico, yo te cuestiono, yo hablo mal de ti, yo te dejo comentarios negativos, pero voy y te doy la visualización, voy, te doy el view, te comparto el video. Por eso es que muchos hablan de que lo malo es mucho más fácil de promover porque no hay que exigirle a la gente que lo haga, porque la gente lo hace solo. Ahora, lo bueno es más difícil de promover porque la gente no está en eso aparentemente. O sea, Uh, aparentemente, porque yo sí quiero que la gente esté en lo bueno, pero hay en, un sector que prefiere. en el imaginario, eso es lo que se cree. Entonces, como a la gente le encanta poder ir a cuestionarte, es más fácil pegar a una figura que genere esas pasiones. Tú sabes, o sea, eso es parte de la Ya, psicología de las pero esto es muy plataformas. profundo porque Sí, entonces tú planteas el hecho en este comentario de que el view en algunas ocasiones parte de un sentimiento de superioridad del que lo ve. de rechazo muchas Cuando tú veces. ves a alguien Ajá, que quizás tú criticas, ajá. tú partes desde un sentimiento y una posición mental
de Ajá. superioridad. Y eso Ah, te lleva a criticar y sí. por ende a dar el view, a dar el O clic. a entender que esa persona está mal y tú estás bien, y eso te llama, y tú vas, lo ves y dices, pero esta persona se está volviendo loca, pero estás viendo el contenido, se lo mandas a tu primo, le dices, mira esta lo que está diciendo, mira este lo que Pero está lo diciendo, compartiste. pero lo compartiste. Pero no lo haces quizás con un contenido que es Ujú. distinto, que te edifica, que te aportó algo positivo. Wow, me gustó ese video. Lo vi para mí, me quedé con lo que aprendí, pero no se lo mandé a mi primo para que lo vea. ¿Te das cuenta? Qué locura. Sí. Qué locura. Pero es como el chisme, es lo mismo. O sea, ¿qué hace una persona cuando escucha algo de alguien en una comunidad X, en una vecindad, No por presta ejemplo, atención a todos los y va y detalles. se lo dice al colmadero cuando va y compra una libra de arroz? Ahí estaba fulana, o sea, es lo mismo. O sea, al Y, final es psicología de la comunicación, es básico. y es lo mismo y psicología humana, muy básica, porque eso viene desde, señores, el pan y circo en el Coliseo. Eso. O sea, Eh, los Césares sabían que la plebe cuando estaba medio caliente el César, soltaba unos leones y unos gladiadores ahí, y la gente veía ah, desde la superioridad de la audiencia, ajá. desde la grada, a mí no me va a pasar nada, pero él que se muera. Sí, sí, a la gente le Él que encanta se eso. muera, la sangre que Sí, corra. le encanta eso a la Dios gente. mío, qué cosa tan interesante tú has Esta planteado. entrevista se va a virar con un pleito, o sea, un pleito, No, yo un tú vaso de agua sabes, que te eche, eso ay, no es ve, verdad, fuápete. ve. Lord Hacker le tira agua a Ajá, fulano, fulano, ya, ya tú sabes. y ese es el Yo hago asunto. eso, ya tú sabes, eso es titular mañana. Eso es, pero una cosa Sí. tremenda. Pero es así, pero han habido intentos y están, según tengo entendido todavía, creo que el diputado y comunicador Bolívar Valera, a quien aprovecho y le mando un gran saludo, con mucho cariño, tiene o presentó un proyecto de reforma del cual yo también pude tener contacto y sé que tú también tuviste contacto con él mismo, que parece ser que de alguna manera dividió un poco la opinión Ujú. dentro de los creadores de contenido. Se dividió, para ponerlo en unas palabras, ¿verdad? Se dividió la opinión en cuanto al mismo, porque algunos decían que no se consultaron. Creo que luego el mismo Bolívar Valera admitió Sí, que no, fue un no, error exacto. no No consultar se y consultó. lo puso a Ujú. disposición como de todo el mundo. Eh, pero creo que no solo él, también hay un proyecto de ley que se está llevando a cabo y que incluso don Percio Maldonado, el presidente de esta plataforma, también está en esa comisión que está evaluando ese tema de y es que hablamos de la regulación de los Ujú. medios, sobre todo de los contenidos digitales, porque ya la televisión está regulada, ¿no? Pero ¿qué Bueno, piensas tú? supuestamente, ¿verdad? Su- La dejó caer fuerte el hombre ahí. Supuestamente. Con su carita la dejó caer ahí No, mismo, ¿eh? porque tú sabes que eso no es real. Y además, No es real no que es la real. televisión dominicana está No, lo que regulada. sucede es que, no solamente en la televisión, espectáculos públicos, tú sabes que es una asignatura pendiente la revisión de esta comisión, quizás adecuarla a los nuevos tiempos, ajustarla a lo que está sucediendo en la actualidad, y no sé por qué se le ha dado tantas largas a eso. Pienso que es lo que se debería hacer primero, antes de pensar en la regulación o autorregulación, como dice Boli, de las plataformas digitales, porque Bolívar habla más de una autorregulación por parte de las mismas plataformas, el mismo medio, que tú mismo sepas hasta dónde debes llegar y que tú como que al darte cuenta de que quizás se está yendo la mano, pues espérate, vamos a parar eso ahí, que no pase y evitar entonces que suceda lo que lamentablemente ha sucedido con mucha frecuencia. Hemos visto violencia, hemos visto Malas palabras que se palabras, van, ¿sabes? Y no solamente programas que están en YouTube, porque en YouTube quizás es más, a ver, flexible, es quizás. más flexible con esto, aunque YouTube tiene sus propias regulaciones. Y te acabo de hacer un comentario de un video que para nada es un video negativo ni ofensivo, pero la misma plataforma lo restringe y limita su alcance porque entiende que el tema es fuerte. No porque sea un video vulgar o porque, Claro, no, sino porque el tema como tal es un tema fuerte, porque se habla de abuso y ese tipo de cosas. Y correcto. sirve para concientizar, pero sigue siendo un tema fuerte. Entonces, ellos también lo hacen con las palabras que son soeces, con Claro. altisonantes. O sea, ellos sí lo hacen. Quizás el público no se da cuenta, pero el creador que produce el contenido sí lo nota. ¿Tú ves? Entonces, creo que lo que Bolly planteaba es válido, el tema de la autorregulación. Pienso que al no compartirlo y no permitir que otros Sino lo vieran presentarlo. previamente, eso quizás afectó que se entendiera su idea. Pero, eso es una cosa y quizás censurar, quizás limitar la libertad de expresión es otra muy distinta. Entonces, son temas como que hay que tomarlos con pinza y tratar de analizarlo, porque ciertamente nadie quiere, sé que tampoco lo quieren los dueños de plataformas, que sus contenidos resulten negativos y nocivos para la sociedad. Y creo que nadie busca eso, creo.
O sea, no creo que es intencional, no lo creo. Y por eso sé que estarán abiertos a cualquier cosa que sume. Vladi, pero tú hablabas de la censura, Ujú, de que quizás ya el llegar a censurar ujú. es delicado, Es delicado, claro. que no es tan sencillo como otras, o soluciones como la Eh, autorregulación, por claro. ejemplo, que los mismos creadores pongamos los límites. Miren, lleguemos hasta aquí. Pero para eso entonces tendría que haber una unión donde todos estemos de acuerdo Ujú, que si Perencejito, yo crucé la línea, pues entonces todos tienen que castigarme, ¿no? Tratando de evitar que entonces sea el gobierno, porque en otros países ya los estados están regulando y le han pedido a YouTube en muchos estados, mira, nosotros no estamos en este país, porque a ujú. ver, lo que aquí es Sí, una mala palabra, en Argentina puede significar otra exacto, cosa, exacto. y YouTube puede el algoritmo no entender eso, entonces los Ujú, estados tienen ellos la prerrogativa de decir, mira, aquí no se puede decir esto, esto, esto y esto. ujú. Entonces, quizás lo de la autorregulación, tratando de entender lo que Boli trató de hacer, es que nosotros mismos pongamos las reglas para cuando vengan hacia nosotros, ya tener como un marco legal. Sí, quizás es el mejor camino, porque al final te digo lo que pasa con esto y por qué no es tan sencillo. Porque cuando hablamos de plataformas digitales, no estamos hablando de un esquema que está limitado a un territorio. Estamos hablando de tecnología que alcanza al globo terráqueo. No es lo mismo el canal X que se ve en territorio dominicano a un canal de YouTube que se ve en el mundo entero. Entonces, para mucha gente, cuando han habido intentos de ponerle una camisa de fuerza, lo que hacen es moverse de territorio. Bori ha citado varias veces el tema de España, que han hecho creadores que viven en España o vivían en España, se van a otro país, que tienen los medios para hacerlo, porque la plataforma te permite crear desde donde sea. Entonces, al final no es una solución, porque el público va a tener teniendo la forma de tener acceso. Hay muchas formas de ver un contenido que se hace exclusivamente para para Estados Unidos, por Ujú. ejemplo, para citar algo que es real, de verlo aquí, en este país. Hay formas de hacerlo. Si hay VPN, hay mil formas de hacerlo. Es decir, eso no va a solucionar absolutamente nada. Es mucho mejor que tomemos la conciencia de que tenemos que tratar de tener claro que todos tenemos una responsabilidad social, un compromiso con el pueblo que nos consume, con la gente que nos ve, y hacer nosotros el ejercicio de cuidar lo que estamos promoviendo y diciendo a través de nuestros medios. ¿En algún momento has sufrido críticas que te han llegado a ofender o ataques muy directos por parte de colegas de los creadores de Yo contenido creo en que alguna no. plataforma? No, yo creo que no. Para al final, a ver, yo nunca estoy pendiente, es la verdad, pero tampoco estoy metido en controversias. O sea, No se puede te ha ser que en visto en algún eso. momento tenga una diferencia, pero eso no es la norma. Yo no soy de estar metido en bochinche con nadie, ni en guerra con nadie, ni que fulano me dijo y fulano le responde a fulano. O sea, tú vas a mi canal y escribe la palabra Vladimir le responde y no va a encontrar ni un solo video. Porque eso, Oye, eso a no es lo veces que yo hago. es totalmente cierto, totalmente Eso es cierto. así, eso no es lo que yo hago. Entonces, nadie escapa a las críticas, a los cuestionamientos, a que a alguien no le guste lo que tú haces, a que no le parezca atractivo, adecuado, bonito o bueno. ¿Ok? Ujú. Nadie escapa a eso. Al final el público Oye, es el es, derecho de cada quien claro también. que sí, es el público el que tiene que tomar esa decisión Claro. y evaluar lo que tú haces y catalogarlo como bueno o malo, si aporta o no aporta. Entonces yo no estoy metido como en muchas controversias, yo estoy como en mi lado, si te fijas. Por eso te decía al principio que yo no me considero ser una figura, ni me percibo como tal, ni pienso que lo soy, ni actúo como tal. Yo soy lo que soy, tal cual. O sea, sigo siendo la misma persona que antes, tengo una exposición pública, lo reconozco, he tenido que aprender a manejarlo y a entenderlo también, porque a veces en la calle yo ando en mi mundo y la gente ve a uno se acerca, lo que sea, y yo no estoy pendiente a eso, tú sabes, porque no vivo como en el artitaje. Ujú. Entonces tampoco soy de estar como en muchas entrevistas. Tú buscas por año, vas a encontrar quizás dos o tres cositas y muchas veces en canales pequeños y cosas así. Digo que no muchas veces a entrevistas en plataformas más grandes, porque siento que no, si no hay nada importante que aportar, o si la plataforma no se va a enfocar quizás en que profundicemos en temas que para mí son importantes, yo prefiero que pase la bola. Tú sabes, no ando buscando como esa cámara, esa atención. Yo hago mi trabajo y ya. Vladimir, ¿has jugado alguna vez un papel en la política? ¿Vladimir Lord Jaques tiene alguna preferencia?
¿Has militado? ¿Qué sé yo? ¿Qué papel has jugado tú en la Mira, política? yo lo más cerca que he estado de la política es cuando he trabajado para el Estado Dominicano. Ok, Antes de tener mi plataforma digital, yo trabajé en varias instituciones del Estado, en diferentes gobiernos, pero ok. nunca he sido militante de ningún partido político. Como te dije, yo estudié mucho, estudié comunicación, yo estudié políticas públicas, tengo una maestría en trabajo social, en comunicación estratégica, comunicación institucional también, me formé mucho en gestión y gerencia de proyectos y he trabajado en esa área en diferentes instituciones, entonces, y en gobiernos distintos. Cuando en algún momento sentí la exigencia de militar o de hacer campaña, renuncié y jamás regresé por ahí. Es decir, nunca me ha interesado porque yo no creo en el sistema actual de partido. En algún momento se te obligó no necesariamente tienes que decir No quién se ni me nada, obligó, pero sentiste pero como que sí, esa claro, presioncita claro de que que sí. o te Renuncié montas en la caravana o... ajá, renuncié y me fui al sector privado, me fui a trabajar en ONGs. Perfecto, o sea, y muchísimo trabajo, sin problemas. Yo, yo no creo mucho en el sistema de partidos que tenemos, es la verdad. Para mí hace falta una reingeniería total, Uf, hace falta el involucramiento de la sociedad civil, hace falta que tú puedas, si eres un ente que entiende que puede aportar, involucrarte en la política sin la necesidad de estar inmerso en una de estas estructuras que muchas veces tienen un manejo arcaico, con fundamentos bastante atrasados y que tienen muchísimos compromisos. Y cuando alguien llega al poder, a cualquier puesto importante, y tiene grandes compromisos que lo llevaron hasta ahí, se le dificulta hacer las cosas bien, aunque quiera. Entonces, por eso yo siento que nosotros necesitamos cambios trascendentales, reales, auténticos, no de boca en los partidos políticos. Tiene que cambiar. qué bueno que tocas ese tema, porque justamente en la palestra there's a subject, hay bueno, un tema que se está hablando en estos días sobre alguien que plantea la eliminación Mm. de la obligatoriedad de tener un partido para Ujú, aspirar, proponiendo entonces ujú. esto del candidato Independiente, independiente. claro. ¿Estás tú de acuerdo con que cualquier dominicano sin militancia necesariamente política, pero con buenas intenciones, vamos a ponerlo de esa manera, pueda acceder a una boleta Yo te voy a responder electoral? diciéndote que si la nación más grande del mundo lo permite, o sea, al final, ¿qué necesita un ser humano para tener la posibilidad de ser presidente de la República? ¿Qué tiene que tener? Tiene que ser dominicano y las condiciones y que el pueblo vote por él. La Constitución solamente pide la edad y que sea dominicano y que no tenga Que la antecedentes. gente vote por él. Entonces, sí, hay muchas cosas que deberían cambiar. Debería ser más inclusivo, hay muchísimas cosas. Por eso te digo que como están las cosas actualmente a mí no me gustan. Por eso no soy militante de ningún partido. Por eso usted busca mi cédula y no me va a encontrar en ninguno. Por eso he dicho que no a muchísimas propuestas. Todos los años me llegan propuestas. Todo el mundo quisiera que les apoyen, que ven aquí, ¿Y que te tú inviten. como candidato te han llegado De todo me ha propuestas? llegado, de todo. O sea, de todos los Y has dicho tipos. que Y he no. dicho que no. Wow. Dicho que no. No porque no sienta que puedo aportar. Quizás por ahí tengo quizás la formación o la, no sé, el compromiso real con Yo hacer las pienso que cosas sí. bien, Yo pienso que sí. pero no podría hacer absolutamente nada si la estructura que me respalda no tiene las condiciones o tiene compromisos distintos a los míos. Tú sabes. Es, Entonces eso es peligroso. Nosotros hemos tenido muy buenos jefes de Estado, muy buenos. ¿me puedes Pero decir algunos de los que no, para consideras mí que lo han hecho bien? es que para mí creo que todos han hecho cosas buenas. Lo Ok. que pasa es que todos llegan ahí con grandes compromisos y son parte de estructuras que ya de por sí tienen sus propios compromisos y sus propios caudillos a lo interno de esas estructuras políticas. Entonces es difícil, ¿te Claro. das cuenta? Por eso siento que hay como que crear algo distinto, Una cultura diferente. diferente. Creo que está pasando porque hay una generación nueva de políticos jóvenes que vienen como con ideas ¿Qué piensas de diferentes. esa nueva generación de Me políticos jóvenes? parece interesante y me encantaría que ellos de alguna manera rompan con todas estas cosas que ellos mismos saben que no funcionan. Ojalá y pase. Vladimir, estamos llegando ya prácticamente a la parte final del conversatorio, pero quiero saber, de las últimas cuestionantes, ¿qué papel juega tu familia en ti? Uf, el más importante, bueno, Dios primero, luego mi familia es como el centro de todo. Para mí la familia es estabilidad,
compromiso, es el recordatorio que necesitamos todos los días de que tenemos que seguir haciendo las cosas bien y esforzarnos lo suficiente como para dejar un buen legado. Yo soy de los que piensa que todos tenemos el compromiso, Julio, de dejar el mundo mejor que como lo encontramos. Por eso yo me siento muy bien al saber que algo que a mí me gusta termina siendo positivo para alguien más. Entonces ya por ahí ya yo estoy bien. Todo lo que viene después es ganancia, absolutamente. Entonces mi familia es el centro de todo. Yo soy una persona muy de hogar, muy familiar. Creo que cada año que pasa lo soy más. Me gusta estar con mi familia, me gusta estar en mi casa, no soy de salir mucho, creo que ya yo agoté y quemé todas esas etapas, gracias a Dios, Ya está, profesor, tranquilo, tranquilo. gracias a Dios. Y pienso que todo ser humano cuando logra tener una familia, ya sea que se case o no, sean sus padres, sus hermanos, quien sea, familia que esté cerca, que de verdad se comuniquen, que tengan buena relación, pues tiene paz en ese sentido y eso ayuda muchísimo. Yo conozco gente con muchísimo talento que lamentablemente porque no tiene estabilidad familiar, no logra trascender. Eso es importante. Y uno lo entiende más cuando los años van pasando. En la juventud a veces no se entiende Ujú, tanto, pero ujú. uno lo entiende después que van los años pasando. Y por eso mi familia es muy importante para mí. Qué buen mensaje. Primero la familia ante todo. Fíjate, a mí me invitan a algo, yo lo primero que te voy a decir, déjame ver si los compromisos que tengo con mi familia no me chocan para yo poder hacer esto. Bueno, le pediré excusas de antemano al invitado por indiscreto, porque voy a cometer una indiscreción terrible. Ojalá Vladimir me perdone y quiera algún día volver a este espacio, porque yo soy un hablador. Me dijesen algo que no lo diga y yo en cámara nacional lo digo, lo mío no tiene madre. Y es que cuando yo invité a Vladimir, tengo ya un tiempo detrás Ujú. de él, es un hombre muy ocupado, pero siempre, eso sí, se lo reconozco y le agradezco, siempre me responde, mira, no voy a poder ahora, tengo un compromiso, tengo una situación. Pero dentro de las cosas que me dijo, hubo una que me marcó mucho, yo también soy padre, es que dijo, tengo que buscar a mis muchachos. Sí, sí, Yo busco a mis muchachos al colegio. sí. Y una persona que uno lo ve ya con este nivel, pues piensa que tiene alguien que lo busca, que él no, 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 como que no. no se inmiscuye en eso. No, yo tengo una niña pequeña y agradezco a Dios la oportunidad de poder estar ahí presente, de poder llevarla al colegio, de poder cambiarla de en la mañana, peinarla a Tú veces. te fajas con tu muchacha. Claro que sí, agradezco mucho eso porque antes no tuve la oportunidad porque los compromisos laborales eran muy absorbentes. Entonces, ahora que puedo hacerlo, lo agradezco y lo hago. Eso es importante. En la etapa y hablaré ya, ¿no? En la etapa del joseo, se Ujú. dificultaban esas Es cosas. complicado, sí. Pero ahora en esta etapa, profesor, que se le ve el cutis diferente. Yo estoy en una Ahora, etapa que usted ahora se puede peinar. puede, Usted está ahora se peinando puede, ahora. ahora se puede. La cosa cambió. Gracias a Pero qué Dios. bueno, merecido, muy Sí. merecido. Hermano, puntual, y sé que el tiempo apremia. ¿Cuál ha sido el mejor momento de tu vida? No Mm, necesariamente en las redes o en el programa o en tus mm, proyectos, de tu vida. ¿Cuál ha sido el mejor Wow. momento de tu vida? Hay muchos, mira, pero cuando nació mi hijo Ian, que es mi hijo mayor, creo que fue el momento más importante porque a partir de ese momento mi vida cambió para siempre. O sea, ya obligatoriamente había que comenzar a ver las cosas diferentes. Y cuando nació mi hija pequeña también, o sea, creo que son los dos momentos que han definido mi vida, porque cada uno me encontró en un momento muy distinto, tú Claro. sabes, y cada uno produjo algo que para mí ha sido positivo, que es evolución, cada responsabilidad te da una perspectiva diferente de la vida. Cuando nació mi hijo yo era muy joven y sentirme padre me hizo comenzar a entender muchísimas cosas. Y ahora, ya con la edad que tengo, eh, con las posibilidades que tengo, ser padre nuevamente me ha permitido, lo que te decía, poder estar y quizás hacer cosas que yo habría querido hacer antes, pero que quizás no entendía que tenía que o sentía que no podía, porque siempre se puede, o sea, siempre se puede. Uno siempre dice, que en aquel tiempo el trabajo, lo que sea, no, 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 sí, se podía, pero por alguna razón, por inmadurez, por lo que tú Claro. quieras, quizás no encontramos la forma de hacerlo de la manera correcta. Y reconocerlo y hacer el ajuste cuando Dios y la vida te dan la oportunidad de hacerlo, pues es una bendición. Y es lo que estamos haciendo ahora. Vladimir, ¿cuál ha sido entonces, en contraste, lamentablemente, Ujú. el momento más duro de tu vida? Fuera o Uf. fuera, dentro o fuera de Mira, cámaras. yo tuve a firmar con los Yankees o con los Angelinos ¿Cómo va a ser? cuando el COVID, porque te decía, yo fui,
Siempre bromeo con esto. Recuerda que, bueno, tú como estás vinculado a un medio como este tan importante, sabrás que durante la pandemia la primera persona pública con COVID fue el famoso italiano a quien se le acusa de haber traído el COVID al país. Luego estaba la señora de San Francisco que se negó a que la llevaran a trancarse. Bastante Y después pintoresca. aparecí yo con el COVID. Oh, Hice Dios un mío. video con mi esposa, Cosa. tuvo que hablar Oh, porque Dios. no encontrábamos pruebas y no sabíamos lo que yo tenía. Teníamos dinero para hacer todo, pero no habían pruebas, no había nada. Hicimos un video que se fue viral y yo estuve muy mal, de verdad, muy Sí, lo mal, recuerdo bien. muy mal. Entonces, ese momento fue importantísimo para mí porque yo reflexioné muchísimo fruto de todo eso durante y ¿Qué después. reflexionaste en ese La momento? vida, las cosas que son importantes, uno pierde mucho tiempo, tú sabes. El otro día me dio como una sirimba porque yo soy un tipo que ama hacer lo que le gusta. Yo me meto en el trabajo y yo hago las cosas por pasión. O sea, cuando tú eres apasionado con las cosas, te olvidas a veces en el proceso de que tienes que comer, que tienes que descansar, que tienes que hacer esto. Y esos son dos momentos como que me han recordado que es realmente lo que hay que abrazar, lo que hay que valorar y lo que hay que hacer. Entonces hay que disfrutar, hay que vivir, hay que hacer lo que te gusta, pero hay que tener un equilibrio. Vladimir, ¿qué viene en el futuro? ¿Qué proyectos tienes? Veremos a Vladimir Ay, ay, en ay. radio diaria, en Mira, la vivo. radio me llama. Porque tú me das ese perfil. La Profe, usted me radio, da ese perfil la a mí. radio me llama, sí, la radio me llama, atención, la radio me llama. Hay algunas cositas por ahí, algunas propuestas, algunas ideas que estamos valorando y evaluando. Y si llegan otras, también las vamos a evaluar, porque no soy de tomar decisiones apresuradas, pero la radio me llama. Me gusta mucho la radio. Eh, es una de las cosas que he explorado poco, pero me encanta. Una asignatura Es pendiente una tuya. asignatura pendiente y creo que podría ser algo interesante. Y sería, me imagino, Eh, algo parecido a lo que haces. no sé, a lo o... mejor también es la oportunidad de hacer algo diferente. Siempre es bueno reinventarse, Uepa, tú sabes. atención ahí. Pero sí, me llama la radio, sería interesante. Y tengo otras cosas ahí en carpeta para mi canal de YouTube también, de las cuales no voy a hablar mucho, porque la última vez que lo hice, terminé, no tenía yo bien el proyecto registrado cuando ya habían 2 o 3 La parecidos. gente es terrible. La gente es terrible. Pero sí, van a haber cosas interesantes. Seguimos con las historias, nos vamos a expandir, vamos a ir a otros lados a contar historias también de personas que están en otras latitudes, en otras regiones, en otros países. Van a haber cosas interesantes más allá de las redes, así que sigan ahí pendientes, suscríbanse al canal y apoyen el buen contenido. Recuerden, el buen contenido también puede ser viral. Vladimir Encarnación Jaques, gracias, hermano querido, por acompañarnos en esta conversación de Esta es la Vuelta. Recuerden, por favor, seguir a Vladimir, sus redes en @Lord Jaques, ¿verdad? Así En es. todos los lados, @Lord Jaques. Así me encuentran. Si escriben los hackers va a aparecer Donde sea. sea va a aparecer el hombre, yo creo que es bastante conocido ya, el de un servidor, ¿verdad? @Julio Samuel y este proyecto @Esta es la Vuelta. Gracias, Vladimir, por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar en sintonía. Seguimos entonces con demás contenido en este su podcast, Esta es la Vuelta.